licenciado en Historia por la Universidad de Granada, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Karlova de Praga y miembro facultativo de conservadores del Ministerio de Cultura. Ha trabajado durante más de 10 años en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, en su última etapa como jefe del área de documentación y difusión. Actualmente trabaja en la Subdirección General de Coordinación y Gestión de los Bienes Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, donde ejerce como consejero técnico en las funciones de jefe del área de convenciones UNESCO, representando a España frente a esta institución, frente a la UNESCO, pues representando la Convención del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, la de Patrimonio Subacuático de 2001 y la de Patrimonio Intangible de 2003. Pablo nos va a hablar hoy, en el contexto de este taller, sobre la comunicación en los bienes patrimonio mundial, la diversidad de objetivos y la diversidad de aproximaciones. Y ya sin más dilación, pues le doy la palabra a Pablo para que nos cuente sobre este tema y abra este taller. Gracias, Pablo. Adelante cuando quieras. Muchas gracias a ti, María. Que te recuperes, iba a decir pronto, pero no, que te recuperes bien, que pronto pasa enseguida. Muchísimas gracias. Gracias. Que te tengamos en 3D cuanto antes por aquí. Esperemos, esperemos. Bueno, hablando de 3D y 2D, pues yo efectivamente mi especialidad original en mi vida primera, mi primera reencarnación como investigador y como persona dedicada a la universidad, era del Renacimiento, el Renacimiento tardío. Por entonces no existía el PowerPoint, así que no lo he aprendido, de forma que mi presentación va a ser sin PowerPoint, directamente voy a hablar. Lo primero, agradeceros profundamente y efusivamente a la Alianza de Paisajes, que está desarrollando una labor exitosísima, valiosísima. Esta mañana creo que lo decía, es un ejemplo de las mejores prácticas de comunicación, porque la comunicación tiene como, bueno, voy a intentar esbozar muy brevemente, la comunicación tiene muchas direcciones, exige muchas direcciones. Una de ellas es entre los técnicos en general, entre las diversas administraciones, entre las personas que trabajamos en la gestión en los diversos ámbitos del patrimonio, en este caso del patrimonio mundial, y es muy importante mejores prácticas como es esta, la de la que realiza la Alianza de Paisajes. Agradezco muy y felicito también muy especialmente al Consell Insular de Menorca y a la Agencia Menorca Talayótica, Toni, que es la última incorporación. Bueno, no sé si a la Alianza de Paisajes es la última incorporación, eso no lo sé, pero sí, desde luego, lo es a la muy selecta lista de bienes patrimonio mundial. En España somos bastante, bueno, somos 50, no somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercer país en número de bienes patrimonio mundial. Pero vamos, en cualquier caso, son muchos. Son muchos, no son muchos, no sois tantos, sois una selección del riquísimo, variado, diverso, complejo mapa del patrimonio cultural y natural de España. Sois un bosquejo, un boceto que, bueno, supongo que se irá ampliando progresivamente con el futuro, pero no van a ser muchos, en el sentido de que 50 no son muchos, teniendo en cuenta esta riqueza de nuestro patrimonio, del patrimonio que hay en España. Es algo parecido, semejante a lo que ocurre precisamente con Menorca Talayótica, ¿no? O sea, son unos poquitos los bienes declarados patrimonio mundial, o los elementos, ¿no?, declarados patrimonio mundial, pero son un bosquejo, una forma de exponer al mundo todo ese riquísimo patrimonio que hay detrás de esos elementos declarados, ¿no? Este hecho, claro, os coloca, el hecho de haber sido declarados patrimonio mundial, os coloca en un lugar de vanguardia, en el sentido de primer plano en la imagen de lo que es el patrimonio cultural de España. Pero no os otorga, a pesar del enorme esfuerzo que supone conseguir ser declarado patrimonio mundial, este largo proceso, nos otorga generalmente siempre decimos, no es un premio, es importante que se sepa que no es un premio el ser declarado patrimonio mundial, es una responsabilidad. Bueno, pues hoy voy a decir casi lo contrario, la cara B, nos otorga una responsabilidad añadida en realidad, ¿no? Esto que parece fácilmente refutable, porque la Secretaría de Patrimonio Mundial sí que impone una gran cantidad de trabajos derivados del compromiso de conservar y gestionar y difundir
los bienes, informes periódicos, algunos de vosotros habéis vivido declaraciones retrospectivas, las obligaciones de la evaluación de impacto patrimonial, la obligación de crear los planes de gestión, de evaluarlos, renovarlos, etcétera. En fin, se trata de una enorme maquinaria de generación de papel y la verdad es que también una trituradura de funcionarios, no de funcionarios de la Convención, sino de funcionarios de los países, ¿no? Porque es mucho trabajo añadido, ¿no? Pero el compromiso que se establece con la UNESCO no es verdaderamente lo relevante. El compromiso relevante es el que se establece con la sociedad, ¿no? Y eso en vuestro caso, o sea, el cambio es que ha pasado esa sociedad a trascender de lo local, lo nacional, lo turístico que nos visitas, a un compromiso escrito y jurídico con la sociedad mundial. Esa es la diferencia. Pero el compromiso es el mismo, ¿no? No es... el compromiso no añade nada, ¿no? O sea, se añaden los instrumentos, se depuran las garantías, se hacen también, sobre todo, más públicos también en la medida en que los bienes patrimonio mundial están mucho más expuestos al interés del público en general, ¿no? Con este primer excurso, que es un excurso, y de hecho mi presentación, como antes he querido advertir a modo de prevención, va a ser muy genérica, va a ser más excursos, colección de excursos que discurso, ¿no? Porque, yo creo que lo principal que quería decir es que aunque los instrumentos que este compromiso que tenéis y los instrumentos que utilizáis pueden ser y deben ser igualmente aplicables a todos los bienes bienes patrimoniales que no han sido declarados, ¿no? Entendiendo, por tanto, que la diferencia, o una de las diferencias vuestras, es que estáis en el ojo del huracán, o sea, estáis en el centro de los medios de comunicación, de los tanto convencionales como no convencionales. Me parece que es un gran acierto ocupar estas jornadas de la comunicación, ¿no? Y voy a, por centrar un poquito el tema, que esa es quizás lo que espero, que es, he considerado que se puede esperar de mí, si acaso, es procurar sintetizar esta intervención, que sea centrando en los temas de las demás intervenciones. Voy a intentar sintetizarlo en las 5 o 6 preguntas básicas, ¿no? Por otro lado, sabiendo que entre vosotros hay profesionales de enorme experiencia y de gran conocimiento, incluso en este tema en concreto y en otros mucho mayor que el mío, ¿no? Pero digo en 5 preguntas básicas de la comunicación. Yo creo que las preguntas son: ¿qué mensaje comunicar? ¿Por qué, en respecto a los bienes patrimonio mundial, claro está? ¿Por qué comunicar? ¿Para qué comunicar? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? He dicho primero 4, después 6, ahora son 7, salen, ¿no? Bueno, bien, empezamos. Pero en las 2 últimas, realmente, cómo comunicar y cuándo comunicar, no me voy a centrar en ellas porque, no me voy a referir a ellas, primero porque sabéis mejor que yo cómo hacerlo, y de hecho ya desde que hemos llegado, desde que nos habéis recibido, hemos ido viendo formas algunas muy interesantes de cómo comunicar, ¿no? Y el cuándo, se me ocurre, la pregunta es siempre, ¿no? Pero sin dar demasiado la tabarra también, o sea, también es cierto, ¿no? Cada una de estas preguntas, la respuesta nos llevará a la respuesta a la siguiente también, ¿no? Entonces voy a empezar con uno: ¿qué comunicar? Todo bien patrimonial debe ser objeto de una explicación de en qué consiste su valor cultural, o su valor patrimonial, cultural o natural. A partir de ahí se derivan muchísimas cuestiones necesarias para un conocimiento completo: qué elementos lo componen, cómo se nos han transmitido en el tiempo, cómo podemos procurar con eficacia su continuidad para las próximas generaciones, etc. Pero lo esencial es en qué consiste su valor patrimonial. Y la respuesta a esta cuestión exige, primero, un largo, continuado y riguroso esfuerzo de investigación profunda y extensa sobre el bien. Y segundo, un esfuerzo también bien difícil de síntesis explicativa, que además es complejo porque es la piedra de toque de que el bien es comprendido, se comprende este bien patrimonial. Comunicar, por tanto, tiene en gran medida, casi fundamentalmente, significa interpretar, lo cual es en realidad un juego sutil y no exento de peligros de traducir a lo subjetivo un contenido, un valor que se supone objetivo. Y por aquí no voy a entrar, pero sí creo que es importante tener en cuenta a la hora de comunicar los riesgos que supone ese paso desde el valor patrimonial
que es un valor trascendente al tiempo, a su interpretación, que es un producto exclusivo del presente. Pues bien, el esfuerzo de comunicación de un bien declarado Patrimonio Mundial debe siempre centrarse en el valor universal excepcional que fue identificado en este bien patrimonial. Se entiende el enorme esfuerzo que se realizó durante la preparación de la candidatura y su defensa en la evaluación por parte del Comité de Patrimonio Mundial y su organismo asesor correspondiente, os facilita ahora enormemente la labor de comunicación y de gestión. En las directrices operativas, que todos conoceréis perfectamente, mejor que yo probablemente, el artículo 49 dice: por valor universal excepcional se entiende un significado cultural y o natural tan excepcional que trasciende las fronteras y reviste una importancia común para las generaciones presentes y futuras de toda la humanidad. Como tal, la protección permanente de este patrimonio reviste la máxima importancia para la comunidad internacional en su conjunto. Más tarde, como bien sabéis, en el artículo 77 se establecen 10 criterios de aplicación a un bien de patrimonio mundial, que son los criterios, algunos de los cuales, al menos uno de los cuales debe fundamentarse el valor universal excepcional del bien que se presenta, ¿no? Y luego, hasta el artículo 95, los criterios de autenticidad e integridad, que son, la verdad, varios artículos bien complejos de entender. Yo no lo acabo de captar del todo así, pero bueno, bien ambiguos, pero en cualquier caso son esenciales, ¿no? La autenticidad y la integridad, la demostración de esos dos criterios. Luego, bastante más tarde, cuando en el capítulo que se dedica a cómo debe ser la declaración, cómo debe declarar el Centro de Patrimonio Mundial un bien, o sea, debe inscribirlo, dice en el artículo 155, la declaración de valor universal excepcional debe incluir un resumen de la determinación del comité de que el bien posee valor universal excepcional, identificando los criterios con arreglo a los cuales se inscribió el bien, incluidas las evaluaciones de las condiciones de integridad y, en el caso de los bienes culturales y mixtos, de autenticidad. También debe incluir una declaración sobre la protección y la gestión en vigor y las necesidades de protección y gestión para el futuro. La declaración de valor universal excepcional constituirá la base para la futura protección y gestión del bien. Considerando que la comunicación, en realidad, sobre todo, fundamentalmente, tenemos que entenderla como un instrumento de protección y de gestión del bien, podemos decir que el BUE, por tanto, constituirá la base para la difusión del bien, la base esencial. ¿Por qué y para qué? Lo he puesto como dos preguntas distintas porque realmente lo son. La pregunta ¿por qué? La primera interroga sobre el sentido, sobre la razón por la que plantearse la comunicación. ¿Por qué comunicar? La segunda se refiere a la utilidad, lo que aporta comunicar, la ventaja que reporta. La respuesta a la primera pregunta, la que versa sobre lo esencial, la recibimos ya de la respuesta anterior. Comunicar es como abrir la tapa o el bote de las esencias del bien, de las esencias del bien, ¿no? Para que la sociedad, de forma que permitamos que la sociedad se beneficie de su conocimiento. ¿Por qué? Para que la sociedad se beneficie de su conocimiento, para que la sociedad disfrute intelectual y también emocionalmente, para que les sirva a los ciudadanos, ¿no? Ese es el sentido, la razón, en su desarrollo intelectual y también en su desarrollo emocional, insisto. La razón es que les sirva, el patrimonio cultural que les sirva en su vida, que sea útil a su vida, ¿no? Y naturalmente también debemos comunicar como objeto de protección, porque la comunicación, o sea, el conocimiento, es la forma fundamental de protección, de forma que sea también una fuente de riqueza, el valor patrimonial sea una fuente de riqueza para las generaciones por venir. La respuesta al para qué, que en la respuesta al para qué se encontrarían también consideraciones de otra índole, tales como, por ejemplo, la industria del turismo cultural, para que el bien contribuya al aporte de la riqueza económica sin someterse a cambio a riesgos de conservación y de autenticidad, el aumento de prestigio de la sociedad, de un territorio, ¿no? La contribución a la buena imagen internacional. En fin, se nos podrían ocurrir más respuestas porque las ventajas de poseer y gestionar un bien patrimonio mundial son efectivamente muchas, las conocemos
de forma práctica, ¿no? Y que quede claro, a estas las considero contestaciones legítimas, incluso necesarias también, pero no responden al porqué, que es lo esencial, ¿no? Bueno, las dos siguientes preguntas, ¿quién y a quién? De nuevo, son preguntas que vienen ya orientadas por las respuestas a dos anteriores, ¿no? En lo que concierne a la pregunta del por qué le corresponde comunicar, no diré que de manera exclusiva, en absoluto, porque no es un monopolio la comunicación, pero sí que les corresponde el liderazgo de comunicar a los gestores del bien patrimonio mundial. Juega aquí un papel muy importante precisamente el Centro de la Convención, el Centro del Patrimonio Mundial y sus órganos consultivos, porque ellos son quienes han sancionado el BUE, los han sancionado internacionalmente, lo declaran internacionalmente, ¿no? Los criterios en los que se basa y la validez del sistema de gestión y protección de que goza el bien actualmente. El papel de la Convención en realidad es enorme, ¿no? Porque claro, lo amplía al ámbito internacional, no tanto porque hagan mucho, que bueno, tengo ahí también, podemos tener algunas veces, igual desde la distancia, ¿no? Nuestras dudas de cuánto hacen, pero en cualquier caso es el prestigio internacional que supone la lista, pues es algo evidente, ¿no? Todos tenéis también experiencia de cómo repercute, por ejemplo, en el turismo internacional, ¿no? Pese a que en este ámbito, ahí sí que el Centro del Patrimonio Mundial, la Convención, no hace absolutamente nada, además por voluntad, no es su objeto, ¿no? En cambio, es una labor de vigilancia sobre la gestión de los bienes, recabando información periódica, sobre todo a través de los informes periódicos, pero también cuando lo considera necesario ante posibles riesgos del bien, reciben muchas denuncias, quejas, incluso de particulares, o mediante, bueno, incluso en casos excepcionales que no se dan habitualmente, no, en España no creo que se hayan dado nunca, los mecanismos llamados de vigilancia reactiva, ¿no? Cuando realmente hay ese objetivo que el bien está sometido a un riesgo. Todo esto en realidad es una labor de impulso de la comunicación porque promueve en todo momento contenidos transparentes, unívocos, directamente destinados a la protección del patrimonio del bien. El liderazgo, en todo caso, insisto, recae en vosotros, en los gestores de los bienes, como expertos que sois del bien, de su valor y de sus atributos, de los elementos que lo componen y deben ser protegidos y comunicados. Expertos en los criterios para su conservación, sus límites, los riesgos a los que se enfrentan, como diseñadores de los planes de gestión y conocedores de vuestras propias fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y también, no menos importante, como expertos en la sociedad en la que están insertos vuestros bienes. La sociedad cuyas generaciones precedentes son quienes nos lo han transmitido y cuyas generaciones actuales tienen la obligación mundial de conservar, enriquecer y transmitir. Conservación, además, legal, de derecho internacional. Y hay de vuestros bienes, como a vosotros os arrebaten y os nieguen ese liderazgo que os corresponde en la comunicación del valor, del BUE, de los atributos, de las necesidades derivadas de la conservación y la gestión y conservación, porque sería probablemente el síntoma de que se está confundiendo el por qué y el para qué. ¿A quién? La última, la que digo, me voy a ocupar. La última pregunta, de nuevo, viene encaminada por la respuesta anterior, por el por qué y el para qué, y nos refieren a un grupo diverso de actores como transmisores y como receptores de comunicación. No me voy aquí a referir a la comunicación con el público que potencial o realmente visita o tiene interés en conocer el bien patrimonial. Constituye sin duda un aspecto importantísimo de la comunicación y probablemente el que resulte más agradecido a una buena planificación, así como el de mayor espacio deje a la creatividad. Así que me voy a, como buen funcionario ministerial, me voy a dedicar a otros aspectos menos lustrosos, pero bueno, que nos resultan desde una mesa con papel y ordenador y ahí no menos importantes, ¿no? Bueno, el primer tema en realidad no me afecta, no nos afecta desde el Ministerio, quiero decir, no nos afecta directamente, no es, pero yo creo fundamental la atención a la población local, la comunicación con la población local. Es, bueno, voy a hablar de ello sucintamente porque lo conocéis mejor que yo, sin duda, ¿no? Pero es con la que convive el bien patrimonial. Hoy hablar de local también es cierto que no es lo mismo que hace 20 años, ni mucho menos que hace 50 años. Lo local es otra cosa distinta también, pero en cualquier caso me refiero a eso, a esa población que convive y de alguna manera más o menos física está continuamente en contacto con
con el bien patrimonial, ¿no? En muchos casos, quizás en la mayoría, se beneficia de los recursos, sobre todo los recursos económicos, fundamentalmente mediante el turismo, que el bien patrimonial les proporciona. Pero también abundan los casos en que esto no es así, que se conviva en total indiferencia o incluso se llega a una colisión de intereses con la protección del bien. En definitiva, esta población puede y debe ser nuestra mayor aliada en la protección del bien, pero puede también que en su seno surjan los riesgos más graves y inminentes de su conservación. La comunicación, en este caso, se convierte en una labor eminentemente educativa, pero también de escucha, y debe abordar tanto el ámbito intelectual, el conocimiento cierto y sobre fundamentos científicos del bien, como el ámbito afectivo, la valoración de ese bien como un elemento sustancial en la historia de sus vidas y en la de sus familias a lo largo de sus diversas generaciones. La comunicación con la población local constituye sin duda el elemento de salvaguardia más efectivo del bien patrimonial, del patrimonio en general, y además de la razón de ser de su existencia y de surgimiento. A propósito, digo la comunicación con y no la comunicación a, porque es fundamental que sea bidireccional, sobre todo, aunque en absoluto de manera exclusiva, en los casos de conflicto. Han de entenderse las razones, las interpretaciones y los motivos de la población local. Y si en una controversia estamos convencidos de que una parte minoritaria o mayoritaria está en el error, debemos entender por qué están en el error, acompañarles en el análisis de los motivos y abordar los problemas desde el convencimiento de que incluso estando en el error, sus motivos son posible o probablemente ciertos y deban ser considerados. 2. Un aspecto, voy de lo así más teórico, ahora sí, a lo ministerial funcionarial. 2 aspectos sobre señalética. En lo que respecta a la comunicación con el público más amplio, particularmente el turístico, quiero también detenerme en la importancia de cuestiones de soluciones técnicas, pero también muy importantes en el caso específico de los bienes patrimonio mundial. Señalética en carreteras y caminos, instalación de placas que comuniquen que el bien ha sido declarado patrimonio mundial y lo que esto significa, y el uso del logo del patrimonio mundial. El capítulo 8 de las directrices operativas, de hecho todo un capítulo, los artículos 258 a 279, se ocupa del emblema del patrimonio mundial, que es el famoso, conocéis, el logotipo de un cuadrado inscrito en un círculo, y cuya propiedad intelectual importante ostenta la UNESCO, la tiene registrada en el Registro Internacional y por tanto está protegida legalmente. Su objetivo principal es identificar primero la convención y segundo los bienes declarados por esa convención. Cuando se utiliza aislado, el emblema puede ir en cualquier color y tamaño, rodeado de la inscripción Patrimonio Mundial en inglés, francés, que son las 2 lenguas oficiales de la Convención, y la lengua local. Sin embargo, cuando se acompaña, o puede no ir acompañado de eso, no es imprescindible la inscripción. Cuando se acompaña, sin embargo, del logotipo de la UNESCO, que es lo que realmente recomienda encarecidamente la UNESCO, deben respetarse estrictamente las normas gráficas de la Secretaría de la UNESCO. Las directrices operativas, en los artículos citados, incorporan unas directrices de uso y un cuadro de usos que figuran en el anexo, que podéis consultar fácilmente. Pero, bueno, obviamente no voy a entrar en esas cuestiones tan nimias, pero sí que me gustaría sintetizar algunos de los aspectos esenciales. Como ya he apuntado, el uso del logo y del emblema está siempre sujeto a aprobación expresa del Comité de Patrimonio Mundial. Los logos y emblemas que nosotros del Ministerio os enviamos a cada uno de los bienes, los gestores de los bienes, ya han pasado por la UNESCO, han sido aprobados y una vez aprobados los hemos enviado. Cualquier solicitud para la identificación del bien, para cualquier solicitud debe realizarse, o sea, para otros usos debe realizarse al Centro de Patrimonio Mundial a través del Ministerio de Cultura, que es el interlocutor válido con el Centro de Patrimonio Mundial. ¿Quién puede utilizarlos? Pues obviamente los Estados parte, las comisiones, agencias nacionales, gobiernos locales, pero para muy diversas actividades, ¿no? Publicaciones, actos de patrocinio, exposiciones, etc. Las autoridades de la gestión que gestionan el sitio, ¿no? Sobre todo para la identificación del sitio. Los individuos y empresas privadas pueden también recibir permiso, pero solamente en ciertos casos. Fundamentalmente son casos en general sin fines de lucro.
¿Qué usos se autorizan? Publicaciones no comerciales, materiales de comunicación para distribución gratuita, folletos, carteles, mapas, sitios web, redes sociales, aplicaciones y semejantes, documentos de trabajo relacionados con la convención, productos promocionales no comerciales, camisetas, papelería, etcétera, para diseños de eventos especiales. Recomienda muy encarecidamente la convención el uso del logotipo para las señales de tráfico, para la señalética en el tráfico. En todo caso, para un uso comercial hay que hacer la consulta expresa y ya adelanto también, hay que preparar bien el bolsillo para pasar por caja, generalmente. No bien, tampoco, no creo que sea mucho, pero en fin, sí que tengo la experiencia de que a la UNESCO el patrimonio le gusta, pero el dinero no sé. Bueno, último aspecto, creo que es el último, no penúltimo, que me gustaría destacar así de excursos, dentro de mis excursos, la comunicación con las instituciones y organismos de la administración pública. De hecho, este es tema que se me ocurrió escribir sobre ello. Ya desde ayer hasta hoy, en las conversaciones que vamos teniendo, me he dado cuenta de qué importante es, o sea, me he ido corroborando que qué importante es, ¿no? Los organismos de la administración pública, los gestores, órganos directivos, que pueden afectar de alguna manera a un bien patrimonial, de patrimonio mundial, pues son órganos complejos, son muy complejos, en muchos ámbitos, con muchos ámbitos de competencias que a menudo afectan al bien patrimonio mundial. No ya solo por la titularidad, la cuestión de titularidad. La cuestión de titularidad también es rica, no digo compleja, es rica dentro de los bienes patrimonio mundial. Bueno, pues desde la propiedad privada, que hemos visto hoy uno, por ejemplo, pues a todo tipo de administraciones locales, autonómicas, estatales, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Pues un paisaje de Aranjuez, los monasterios de San Millán, de la Cogolla, en fin, cualquiera de las ciudades patrimonio mundial son un barullo, ¿no? de entidades, ¿no? Pero también, y es quizás a lo que más me quiero referir, por los numerosos proyectos derivados, sobre todo los derivados del desarrollo y la evolución económica y social, que son habituales, normales, necesarios e ineludibles, ¿no? Instalaciones de vías de tren de alta velocidad, instalaciones de plantas fotovoltaicas o de aerogeneradores, promociones inmobiliarias, ¿no? Proyectos mineros, en fin, la gama es enorme, ¿no? Se trata de cuestiones que exigen la combinación de múltiples puntos de vista, ¿no? Pero entre los cuales debemos también hacer valer el punto de vista patrimonial, muy especialmente, muy extraordinariamente en los bienes declarados patrimonio mundial. No se trata solo de implantar murallas, ¿no? Sino sobre todo de ir implantando una conciencia de necesidad de esa perspectiva patrimonial en todos los gestores, todos los actores que se dedican a esas cosas completamente y objetivos completamente distintos de los nuestros, y algunos de los cuales están declarados por el Estado como objetivos prioritarios, ¿no? O sea, y realmente afectan, o sea, la realidad histórica que vivimos, pues bueno, es evidente que hay asuntos que son objetivos de cuestiones de Estado prioritarias, ¿no? No se trata, digo, de ir implantando pues una conciencia por ejemplo, de necesidad de la evaluación de impacto patrimonial, que muy pocas administraciones, muy pocas legislaciones, creo que en Menorca precisamente sí está implantada jurídicamente, ¿no? O sea, es una obligación, se ha constituido como una obligación legal, y en el resto de España prácticamente ninguna. Sé que Extremadura, Castilla-La Mancha, está creando una nueva ley de protección del patrimonio que establece la obligatoriedad de crear evaluaciones de impacto patrimonial. Por lo demás, es solo una obligación legal desde el punto de vista del ámbito internacional, porque una convención ratificada, una ratificación de un tratado internacional exige una transposición a la normativa nacional. Pero en todo caso, no se trata de un asunto muy concreto, muy puntual de la evaluación de impacto patrimonial, ¿no? Sino que tengan en cuenta en general la importancia del patrimonio cultural y natural y conozcan en concreto los mecanismos que regulan la protección de este patrimonio. Desde el Ministerio estamos intentando pues, crear esa línea, iniciar esa línea de comunicación, de diálogo con ministerios que además, según os voy a ir citando, vais a ver claramente la importancia que tienen para el patrimonio mundial en concreto, ¿no? Medio ambiente y desarrollo sostenible,
agricultura, pesca y alimentación, energía, turismo y agenda digital, transportes y movilidad sostenible. A través, sobre todo, esta última, de la entidad pública empresarial ADIF y de Puertos del Estado. Bueno, pues es evidente la importancia que tienen para el patrimonio y, por tanto, la importancia que tiene la comunicación a los técnicos y a los órganos de gobierno de estas unidades y estos organismos, ¿no? El conocimiento mutuo con estas instituciones resultará fundamental para la conservación del patrimonio mundial, ¿no? Del mismo modo, entendemos que son fundamentales todos los esfuerzos de comunicación que se pueden hacer desde las direcciones generales de patrimonio de las comunidades autónomas y de los diversos organismos también de diversos gobiernos, ¿no? Con respecto a sus otros organismos y unidades de estructuras, pues lo mismo, autonómicas, locales, de cabildo, de diputaciones, etc. El trabajo de comunicación de los gestores de los bienes patrimonio mundial destinado a este público en particular será de enorme importancia. Ya sé que desde ahí es complejo, pero es fundamental, ¿no?, tener esa conciencia de que es un aspecto básico de la comunicación. El último aspecto al que me voy a ocupar, ya estoy acabando, es la comunicación con el Ministerio y a través del Ministerio con la Secretaría de Patrimonio Mundial de la Convención. Como he indicado más arriba, el Centro de Patrimonio Mundial es un organismo especialmente abierto a las comunicaciones de terceros, incluidos los ciudadanos y particulares, asociaciones privadas, etc., ¿no? Esta puerta abierta también la mantenemos desde el Ministerio y, entre otras cosas, porque nos vincula la Ley 19-2013 de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública, pues nos obliga legalmente no solo a la Administración General del Estado, a todas las administraciones locales, autonómicas y organismos públicos, ¿no? Algunos organismos públicos de una manera un poco distinta, pero desde luego a toda la administración ordinaria del Estado español le vincula esa ley, esa obligación legal, ¿no? Pero es una puerta abierta que además es consecuencia de una concepción democrática y social también del patrimonio mundial, que implica en la práctica una acumulación exponencial del trabajo, ¿no?, en cuanto que son extraordinariamente abundantes las quejas, denuncias que recibimos de ciudadanos a través de diversos canales. El Centro de Patrimonio Mundial lo que suele hacer es directamente transmitirlas al Ministerio a través de la delegación permanente del Ministerio de Exteriores ante la UNESCO, ¿no?, solicitando respuesta que nosotros trasladamos generalmente a la Dirección General Autonómica correspondiente, pero resulta fundamental, siquiera para la imagen del bien patrimonio mundial y del propio Estado y de los propios gestores, que estas cuestiones sean contestadas con la mayor agilidad posible. También tener en cuenta esa labor muy ingrata de comunicación en este aspecto, ¿no?, porque en muchos casos serán de muy rápido y fácil solución, ¿no? En otros casos tendrán, bueno, más complejidad, ¿no? En todo caso darán mucho trabajo y muy poco agradable, ¿no? Pero esta línea de comunicación, como digo, es también esencial e ineludible. La verdad es que veo que acabo con este tema que es tan árido, tan feo y tan poco agradable, pero en fin, este era mi último excurso. Me hubiese gustado acabar con un bonito chimpón diciendo que bonito lo hacemos todo, pero bueno, ya sabéis que sí, es muchas gracias.